Ahí, ahora sí estamos grabando. ¿Ah? Gracias. Entonces, bueno, voy a empezar de vuelta, así queda todo grabado. ¿Ah? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es un mecanismo que nos garantice que las transacciones se ejecuten en una forma que sea maximizando los entrelazados, o sea, que haya la mayor cantidad de concurrencia posible, ¿no? Al mismo tiempo asegurar que los planes son equivalentes a serial y que son recuperables. Y si es posible, tener un mecanismo para recuperarnos ante deadlocks o evitarlos, ¿no? Como ya les dije, de evitar vamos a ver solo una estrategia que lo evita, pero que causa otros problemas. Y la parte de recuperación de deadlock la vamos a ver junto con el tema de recuperación que va más adelante. Entonces, el concepto que vamos a poner es un candado o lock parecido a los que ustedes vieron en sistemas operativos, ¿no? Al estilo un semáforo, una región de exclusión. Este lock describe el estado de las operaciones que se pueden hacer sobre esa variable, ¿no? Entonces se pueden hacer solo ciertas operaciones. Acuérdense que lo que nosotros estamos haciendo es, tenemos la transacción que la escribimos, damos enter, y adentro de nuestro sistema de base de datos, en esa máquina virtual, con su despachador de tareas y todos sus mecanismos virtuales, ¿no? Va a compilar la transacción con los logs, con la estrategia de logs que haya sido programada. Nosotros vamos a ver varias, ¿no? Vamos a ver un log simple que tiene sus limitaciones, después vamos a hacer un log de modo múltiple que nos permite más entrelazados, y después por último el log multivaluado que maximiza los entrelazados posibles, ¿no? Pero para cada uno de ellos, o sea, un sistema va a compilar ya las transacciones con los logs adecuados en función de las operaciones que va a hacer cada una de esas transacciones, ¿no? O sea, en general esto no lo hacemos nosotros, el sistema lo hace internamente. Lo que queremos es entender qué es lo que hace el sistema. El primero que vamos a ver es el bloqueo binario, ¿no? ¿En qué consta? En bloquear y desbloquear, nada más. O sea, esto lo que hace es un acceso exclusivo a esa variable. La primera transacción que logra el bloqueo de la variable toma el control de la variable y puede leer o escribir todas las veces que quiera, ¿no? Y cuando termina de usarla puede hacer un unlock y de esa forma otra transacción puede volver a usarla. Pero este mecanismo, en general, esa variable permite solo una transacción por vez que acceda a esa variable, ¿no? De vuelta, el lock y el unlock se implementan como operaciones indivisibles, o sea, suponemos que son transaccionales en el sentido de que se ejecutan completamente, ¿no? O no se ejecutan en el caso que la transacción quede bloqueada, ¿no? O sea, que como que queda suspendida la transacción antes de ejecutarse esa función. Entonces, antes de que se ejecute una lectura o una escritura, debe hacer un lock antes de que la transacción 1 ejecute una lectura o una escritura, debe hacer un lock, ¿no? Y luego de la lectura o la escritura, cuando ya no utiliza más la variable, hace un unlock, ¿no? Este es bloqueo binario, o bloquea o no bloquea, nada más, ¿no? Por supuesto, nunca vamos a ejecutar un bloqueo si ya lo tiene, ¿no? Y nunca va a ejecutar un desbloqueo a menos que ya tenga un bloqueo sobre X. Recuerden, asumimos que esto, en este caso, no es un programador, no es como en sistemas operativos que asumimos que es un programador el que utiliza los mecanismos estos. En este caso es el compilador de las transacciones que automáticamente inserta los bloqueos y los desbloqueos en la transacción, ¿no? Cualquier transacción que trate de acceder a la misma variable, haciendo un lock para acceder, o sea, suponemos que todas fueron compiladas con la misma estrategia, va a quedar bloqueada esperando la liberación del recurso, ¿no? Veamos este caso. Yo tengo la transacción 1 que lee y escribe la variable X y después lee y escribe la variable Y, ¿no? O sea, si nosotros vamos a marcar en sí qué es lo que hace esta transacción, en realidad lee y escribe, ¿no?
y después lee y escribe. Y la transacción 2 lee y escribe X, ¿no? Esta lee y escribe X, después lee y escribe Y. Y después esta otra lee y escribe X. ¿Sí? Entonces tenemos las lecturas y las escrituras acá. Y acá lee y escribe la transacción 2. Y acá lee y escribe la transacción 1, Y. Y después tenemos este otro plan que lee y escribe acá. Este otro plan que lee acá. Y este escribe, y este escribe, y este lee. Están todos entrelazados. No, este es el lock. Este lee y escribe acá. Y después hacen los unlock, ¿no? O sea, vean que esta transacción lee y escribe X y después lee y escribe Y. Y tenemos que hace el bloqueo de X acá y acá hace el desbloqueo, ¿no? Y después aquí lee y escribe Y, entonces antes hace el bloqueo de Y, después hace el desbloqueo de Y. Y la transacción 2 lee y escribe X, entonces hace el bloqueo al principio y desbloquea al final. Y tenemos estos dos planes, ¿no? Para verlos mejor, los vemos acá, que están un poquito más claros. Y vemos que en el primer plan la transacción 1 lee, hace el lock, lee y escribe X y hace el unlock. Y después la transacción 2 hace el lock, lee y escribe X y hace el unlock, ¿no? Y después la transacción 1 hace el lock de Y, lee y escribe Y y hace el unlock, ¿no? O sea, acá digamos que no hay problema. Y los entrelazados que tenemos están por fuera de las áreas de exclusión, el lock y el unlock, ¿no? Si tuviéramos esta situación en que la transacción 1 hace el lock, lee X y en el entrelazado la transacción 2 trata de hacer un lock de X, pero como el lock de X ya lo fue obtenido por la transacción 1, la transacción 2 queda suspendida hasta que la variable X quede desbloqueada, ¿no? Cuando quede disponible el recurso de la variable X, entonces recién la transacción 2 puede comenzar a ejecutar, donde hace el lock de X efectivamente, lee X, escribe X y hace el unlock y termina, ¿no? Y después la transacción 1 sigue con sus cosas, ¿no? En forma similar, ¿sí? El LX que está ahí en violeta y el siguiente en rojo son el mismo, solo que Son el el que... mismo. Ahí va. Este se trató de ejecutar y generó una excepción que el despachador de tareas agarró la transacción 2 y la suspendió. La dejó suspendida a Mirá. que el atributo X quede disponible nuevamente, ¿no? Entonces acá no se ejecuta nada. Y se vuelve a ejecutar, ¿no? LX a partir de ese punto en adelante la transacción cuando el recurso queda liberado. La transacción 1 hace el unlock, perdón. La transacción 1 hace el unlock y entonces a partir de ahí la transacción 2 puede volver a ejecutar. Ahí ¿No? va. Yo lo Buenas. puse acá pegado, pero podría haber comenzado en cualquier momento, ¿no? Ahí depende un poco la estrategia del despachador de tareas, ¿sí? Dale. Buenas, gracias. ¿No? Lo que sucede en los hechos es que esta zona roja con esta zona roja tienen exclusión mutua, ¿no? O sea, yo no puedo, esta zona roja que bloquea la variable X y esta otra zona también que bloquea la variable X, no pueden estar solapados, ¿no? Si estuvieran medio solapados, lo que sucedería es esto, ¿no? Hay un lock X que tendría conflicto con el bloqueo de la otra transacción y por lo tanto esta transacción quedaría suspendida esperando y recién comenzaría cuando la otra termine, ¿no? Entonces, en este mecanismo no puede haber superposición de bloqueos de la misma variable entre dos transacciones o más, ¿no? Todas las que fueran, no importa, ¿no? Ahora, en variables que son diferentes, que no están compartidas, ahí podemos tener el entrelazado que queramos, no hay problemas, ¿no? En la medida que son dos variables diferentes, esta lee y escribe X y esta lee y escribe Y y el entrelazado que salga, ¿no? El que salga
está bien. Vemos sí que estos planes son todos equivalentes a serial. Si vemos los conflictos, siempre tienen sentido en un lado. ¿Sí? Pero no es solo por eso. O sea, estos planes quedaron así, pero todavía no estamos garantizando que esto ocurra, ¿no? Acá lo que Una estamos viendo pregunta. más que nada es el bloqueo. Sí. Con esto del lock y el unlock, en realidad dos cosas. Puede llegar a pasar, cosa que asumo que no, porque es algo que maneja la base de datos, el tema de que falte un unlock, que quede una variable bloqueada a lo largo de... Suponemos que si está bien diseñado el sistema de base de datos, cuando te compila las transacciones, siempre te hace los unlock, ¿no? Y Sí, sí, sí. además, igual que la mayor parte de los sistemas operativos, por ejemplo, la transacción es como si fuera una aplicación, como si fuera un programa. Entonces, cuando termina la aplicación, automáticamente todos los recursos que tiene son liberados, ¿no? Todos los bloqueos que tiene son liberados, todos los recursos son liberados. La memoria, todo, incluso los bloqueos. Entonces, al hecho de terminar la transacción, ya se libera todo. Y otra cosa, con esto de los bloqueos, ¿se puede dar un deadlock? O en Se realidad puede cuando dar un hace deadlock. la... Vamos a ver que se No, puede dar deadlocks, ¿no? Lo vamos a ver ahora pronto. claro, total. No lo hice con este bloqueo binario porque en realidad la idea es mostrar que es muy restrictivo y que queremos algo mejor, Sí, sí, sí. ¿no? Digamos que el bloqueo este binario es muy primitivo. Entonces pasamos ya enseguida a otro. Pero sí, vamos a tener riesgo de deadlock. Después vamos a ver algunos ejemplos. Y en la parte de recuperación vamos a ver algunas estrategias de cómo resolver, cómo lo puede resolver un sistema de base de datos. Que básicamente uno de los principales, de los temas principales es que la base de datos se puede dar el lujo de matar una transacción, ¿no? Sí, la típica que te da timeout en algún momento. Natural, una de las cosas es que te dé timeout. Hay varias estrategias, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, timeout. Entonces, te da timeout y bueno, la matás. Al matarla, liberás los recursos y las cosas que tenía bloqueadas las va a liberar. Entonces, si esa transacción era parte de una espera circular, vas a deshacer la espera circular y te va a quedar solamente una espera lineal. Entonces, bueno, ahí suponemos que las transacciones van a ir ejecutándose alguna y van a ir liberando los recursos. La transacción no es que aborta, sino que simplemente lo que hacemos es, con los mecanismos de recuperación, deshacemos las cosas que hizo y la transacción la volvemos a meter en la cola del despachador de tareas, ¿no? Porque suponemos que la gran mayor parte de estas transacciones no son interactivas, ¿no? Muchas son consultas o updates o el operador o una aplicación ejecuta y manda a ejecutar y ya está. Y si no se ejecuta en ese momento, no importa, digamos, yo la aborto, la vuelvo a meter en el despachador de tarea y se ejecuta algunos milisegundos después y nadie se da cuenta. ¿Sí? Sí, porque nosotros estamos hablando de milisegundos ahí, ¿no? Entre Sí, transacciones, sí. suponemos en un sistema que está trabajando en forma eficiente, rápida, la gran mayor parte de las veces es eso, ¿no? Igual, no sé si, por ejemplo, sistemas operativos trabajaron con algún simulador y eso. La ocurrencia de deadlocks, ¿no? La probabilidad de ocurrencia es muy baja, ¿no? Si vos haces en un simulador y querés ver un deadlock, tenés que usar muy pocos procesos y muy pocas variables al mismo tiempo. Y ahí te sentás a esperar un rato hasta que ocurra un deadlock. O sea, no es algo que ocurra muy fácil, ¿no? Tiene que haber Sí. mucha carga del sistema, muchas cosas tienen que estar trabajando sobre un conjunto relativamente restringido de datos y ahí que se den las condiciones y entonces que pueda ocurrir un deadlock, ¿no? Hay algunos, no sé si están usando ahora en sistemas operativos. En mi época yo había unos simuladores que usábamos y entonces podíamos correr los sistemas y el propio simulador detectaba los deadlocks y esas cosas, ¿no? Y hacías todo ¿cómo es?
los filósofos cenando, ¿no? Con los tenedores compartidos, lectores escritores, buffers, todos pipelines, todas esas cosas las podía simular todas ahí. Profe, Sí. una pregunta, ¿viste donde dice muchos planes terminan siendo seriales? ¿Vos, con eso te referís tipo que terminan siendo como muy simples? Y sí, porque ¿qué pasa? Vos muchas veces en este tipo de sistemas terminás bloqueando. Acá esto tiene un problema. Acá le tenemos que agregar bloqueo en 2 fases. No sé si vieron bloqueo de 2 fases en sistemas operativos. Puede ser, pero tal vez no me acuerdo. No, capaz que no lo vieron. Pero acá vamos a ver lo que se llama bloqueo en 2 fases. Estos no están cumpliendo el bloqueo de fases y entonces no me puedo garantizar que todos los entrelazados sean equivalentes a serial. Esto tiene una falla. Para resolver eso yo tengo que hacer algunos mecanismos que los bloqueos, ciertos bloqueos los hago al principio y los tengo que terminar al final, en especial los de escritura, cosas así. Entonces, si mis bloqueos no permiten entrelazados y yo bloqueo al principio y libero al final, entonces mis planes terminan siendo casi todos seriales. Claro, Y eso no estás utilizando, ¿no? por Lo eso. estás desperdiciando. No lo estamos viendo acá porque en realidad el bloqueo binario ya lo vemos de que no nos sirve. Y acá estoy poniendo simplemente un ejemplo, pero después vamos a ver que en realidad estos ejemplos son horribles, tienen un montón de problemas, que no estamos viendo acá. Ahora solo estamos viendo cómo funciona el bloqueo binario, nada más, ¿no? Pero en sí, estos planes que están acá tienen un montón de baches, ¿no? Está bien. Pero lo vemos ahora después. Son solo ejemplos, nada más, ¿no? Bueno, entonces es excesivamente restrictivo, ¿no? Porque mientras yo restringo nadie, ni los que pueden leer, ni los que pueden escribir, nadie, solo el que hizo el lock puede tener acceso, solo esa transacción, y ninguna otra transacción puede tener acceso, ¿no? Y eso es demasiado restrictivo, queremos algo que nos permita más entrelazados. Por esas otras cosas que vamos a ver, ¿no? Si usamos este tipo de bloqueo, generalmente terminan siendo todos planes seriales y no tiene gracia. Y si no son seriales, hay muy poco entrelazado. Y hay algún riesgo de deadlock también, ¿no? En especial si se piden variables en orden diferente, ¿no? Una transacción pide primero A y después pide después B, y la otra transacción pide primero B y después A, y si tienen entrelazados, ya, chao, quedan en deadlock seguro, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo de deadlock. Acá tenemos 2 transacciones, ¿no? Entonces, esta transacción lee X y después lee Y y después escribe Y y después hace el unlock, ¿no? O sea, esta transacción está haciendo los unlock al final, ¿no? Como algunas estrategias que después vamos a explicar por qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta hace el lock de X, ¿sí? Esta hace el lock de Y, acá lee X, acá lee Y, pero esta trata de hacer el lock de Y para poder leer y después escribir Y, ¿no? Entonces queda suspendida porque la transacción 2 ya tiene el bloqueo en Y, ¿no? Entonces esta tiene que esperar. Pero esta todavía sigue ejecutando. Después que leyó Y, trata de hacer el lock de X. Pero la transacción 1 tiene el lock de X, ¿no? Está suspendida, pero el recurso lo tiene apropiado. Entonces esta otra transacción queda suspendida. Lo que tenemos es que la transacción 1 está esperando a que la transacción 2 libere el recurso, el unlock de Y, ¿no? En este punto, mientras que la transacción 2 en este punto está esperando que la transacción 1 libere el recurso X, ¿no? Entonces acá tenemos un deadlock, ¿no? Vean que estamos usando los locks, pero esto no nos garantiza que evitemos los deadlocks, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que nuestro bloqueo binario es muy restrictivo. Lo vamos a mejorar un poco. Vamos a hacer el bloqueo que se llama de modo múltiple. El bloqueo de modo múltiple, la idea es que yo tengo 2 tipos de bloqueo, como 2 niveles. Tengo un primer nivel de bloqueo que es el read lock, ¿no?
Y la idea es que esto es como los lectores y los escritores. La estrategia es la misma de lectores y escritores, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es, si alguien quiere entrar a leer, puede leer. Si hace un read lock y otra transacción también tiene un read lock y están solo leyendo, entonces las dos pueden leer al mismo tiempo. No hay problema. Si, mientras lean no cambia ningún dato. Entonces, mientras una lee en un sentido, otra en otro, no se afectan, porque es una cosa estática, ¿no? Los datos no se están cambiando, solamente están compitiendo por el recurso de memoria de poder leerlo, nada más. Pero pueden hacerlo en cualquier orden y no afecta. En cambio, cuando alguien quiere escribir, ¿no? Piense que yo podría estar leyendo esta variable X, puede ser cualquier cosa, desde una tupla, un atributo solo de una tupla, un conjunto de tuplas que cumplen con una condición, todo un bloque de una tabla, o toda la tabla entera, o potencialmente toda la base de datos. Este valor X podría ser distintas cosas con distintos tamaños dentro de una jerarquía, que vamos a ver después, ¿no? Entonces, yo quiero leer ese recurso y la otra transacción quiere escribirla. Y quizás la velocidad con que va escribiendo puede ser diferente de la que yo voy leyendo. Eso quiere decir que quizás empiece leyendo el valor antes de la escritura y termine leyendo el valor después de la escritura, con lo cual voy a leer papas fritas, porque voy a leer la mitad de los datos de un estado anterior y la mitad de los datos de un estado posterior. Entonces yo no puedo permitir ese tipo de cosas. Yo tengo que asegurarme que cuando hay un write lock, la transacción que tiene write lock tenga acceso exclusivo a la variable, ¿no? Entonces, el write lock es exclusivo, mientras que el read lock permite que todos los que quieran leer, mientras solo quieran leer, siguen leyendo, siguen leyendo. Si alguna transacción viene leyendo y en algún momento quiere escribir, se va a bloquear si hay además otro lector, ¿no? O sea, la transacción que quiera entrar cuando hay un lector adentro va a quedar bloqueada. Pero también una transacción que está leyendo y que cambia de lectura a escritura, ¿no? Es como que cambia de estado. Entonces, al cambiar, si ya hay un lector en la variable esa, entonces va a quedar bloqueado. Y va a tener que esperar a que todos los lectores salgan para que el escritor pueda entrar. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de lectores y escritores? Acá lo que estamos usando es un bloqueo especial para simular lectores y escritores, ¿no? Y no teníamos que hacer todos los algoritmos esos que veíamos en sistemas operativos. Y eso, cuando vos tenés el write lock, por ejemplo, vos pedís el write lock, digamos, y tenés gente que todavía la loqueó en lectura, lo que va haciendo es generando una queue de los locks, digamos. Sí, por supuesto, todo igual que sistemas operativos. Acordate, tu servidor de base de datos es una máquina virtual. En vez de ejecutar bytecodes al estilo Java, ejecuta operaciones relacionales, ¿sí? Y adentro tiene un despachador de tareas. A veces se combinan, muchas veces se combinan con el despachador de tareas del propio sistema operativo, ¿no? Sí. Pero en general es más bien una máquina virtual diferente, Bien. ¿no? Lo mismo con los buffers. Vamos a ver que con varias cosas es como un sistema operativo en paralelo o se conecta con el sistema operativo para hacer sus cosas con su estrategia, pero utilizando los recursos del sistema operativo base. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el read lock, el write lock y el unlock, ¿no? Y mientras haya un escritor en la variable, nadie puede ingresar, ni otros escritores, ni tampoco ningún lector. Puede suceder que el write lock, el escritor, tenga posposición indefinida. O sea, quede esperando por siempre porque hay muchos lectores entrando constantemente y siempre entran los lectores y el escritor no entra nunca. Pero ahí se pueden hacer varias estrategias. Por ejemplo, que cuando un escritor trata de entrar, entonces a partir de ahí los lectores nuevos que traten de entrar quedan bloqueados, ¿no?
y el escritor simplemente tiene que esperar a que los lectores que están adentro salgan. Cuando sale el último, el escritor entra. Y de esa forma no tenemos posición indefinida. Pero en muchos lectores, por ejemplo, que podrían haber entrado y salido en ese tiempo, quedaron bloqueados. O sea, ese tipo de cosas hay que ver las distintas estrategias y qué es lo que conviene y qué es lo que implementa cada sistema operativo, ¿no? En algunos sistemas operativos uno puede toquetear patrones y cosas para hacer que algunas de estas estrategias sean un poco diferentes, ¿no? Entonces, los candados de modo múltiple dice, antes de que TSUBI ejecute la lectura de X, debe ejecutar un read lock o un write lock, ¿no? Puede ser un write lock, por ejemplo, si ya sabe que va a leer y enseguida va a escribir, ¿no? Y antes de ejecutar una escritura, va a ejecutar un write lock, un lock de escritura, ¿no? Y luego de realizar la lectura de la escritura, debe ejecutar un unlock, ¿no? Por supuesto, nunca va a ejecutar un bloqueo sobre un elemento que ya lo tiene. Y una cosa interesante es, los bloqueos se pueden promover o degradar. O sea, yo puedo venir con un read lock y subirlo a nivel de write lock y después bajarlo a nivel de read lock y después hacer un unlock, por ejemplo. Puedo hacer esas cosas. O puedo subirlo y después hacer un unlock, ¿no? Entonces tenemos lo que se llama el upgrade lock y el downgrade lock. En algunas notaciones, en algunas bibliografías ponen explícitamente upgrade lock, ¿no? Pero el upgrade lock es lo mismo que transformar el read lock en un write lock. Entonces en algunos libros simplemente, incluso es lo que yo prefiero poner, pongo un write lock. O sea, si tengo un read lock y nunca hice un desbloqueo y pongo write lock enseguida es porque es un upgrade. Y si después del write lock pongo un read lock es porque hice un downgrade, ¿no? Pero en algunas bibliografías lo ponen explícito como upgrade y downgrade, ¿tá? Pero es un tema de notación nada más. Una cosa importante es, los upgrade se consideran como operación de bloquear y los downgrade son una operación de desbloquear. Esto es importante para los temas de los protocolos de bloqueo en dos fases, que vamos a ver más adelante, ¿tá? Pero bueno, el candado de modo múltiple entonces es eso, tiene... Si yo voy a leer, hago un read lock, leo todo lo que preciso, y cuando preciso escribir, subo del read lock al write lock, ¿no? Escribo, y cuando no preciso más, ahí puedo hacer o el unlock, o si voy a seguir leyendo, puedo hacer el downgrade y poner un read lock y seguir leyendo, ¿no? Entonces, el mecanismo de modo múltiple lo que tiene es, mientras las transacciones estén leyendo, todas pueden leer, ¿no? Ahora, si una transacción está escribiendo, ningún otro puede escribir ni leer, ¿no? Las transacciones que tratan de leer la variable no lo pueden hacer, van a quedar bloqueadas, y la otra transacción que quiera escribir también va a quedar bloqueada, ¿sí? Pero si una transacción está solo leyendo con un read lock, todas las otras transacciones que solo lean esa variable pueden hacerlo al mismo tiempo, ¿sí? Pero una que vaya a escribir no, queda bloqueada. Y tiene que esperar a que los bloqueos se liberen. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Sí. Bueno, como yo les decía, que ya les había dado, les pinché la sorpresa, estas reglas de uso que vimos hasta ahora no garantizan que tengamos planes equivalentes a serial. Solamente tenemos unos bloqueos que nos dan hasta ahora una falsa ilusión de que estamos protegiendo nuestras variables, ¿no? Vamos a ver acá estos dos planes, ¿no? En el cual, por ejemplo, este lee Y, después lee y escribe X, ¿no? Y este lee X, y después lee y escribe Y. Y tenemos acá los planes, uno lee Y, después lee X, después lee y escribe Y después lee y escribe X. Y después hace los unlock y los commit y todas esas cosas, ¿no? O sea, estas son mis transacciones. Estos son los read lock, los unlock, read lock, unlock. Y acá la variable Y, la variable X, ¿no? Y esas cosas. Y acá tengo un plan.
un plan determinado. ¿Qué es este plan? ¿No? O sea, este plan dice, hace read log de Y, la transacción 1, lee Y y hace un unlock de Y. Y después la transacción 2 hace read log de X, lee X y hace un unlock de X, ¿no? O sea, read log de Y, lee Y, unlock de Y, read log de X, lee X y hace unlock de X, y así sucesivamente, ¿no? O sea, este plan que está acá es este plan que está acá. Y vean que hacemos los análisis por conflictos y claramente este plan no es equivalente a serial. Sin embargo, respeta los bloqueos, ¿no? O sea, si nosotros pusiéramos unas marcas, por ejemplo, para los bloqueos, vamos a poner unas rayas. Por ejemplo, esto, yo generalmente uso siempre los mismos colores. Uso azul para la variable Y, ¿no? Entonces ahí está la variable Y bloqueada y tenemos acá la variable Y también bloqueada, ¿no? Sí, acá y acá. Ahí. Y después ponemos acá en rojo la variable X. ¿No? Las zonas donde están bloqueadas las mismas variables no pueden tener solapamiento, como ya habíamos dicho, ¿no? En especial, el read log con el write log son exclusivos en el bloqueo de modo múltiple. Los read log sí, si fueran solo de lectura no hay mucho problema, pero los que son de escritura no. ¿Ah? Y este es uno de lectura y este es uno de escritura. ¿Ah? Pero más allá de eso, el entrelazado es un entrelazado correcto, respeta los bloqueos, sin embargo, no es equivalente a serial. Esto acá, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos un problema y es que acá entre medio, mi problema es, yo tengo esta variable i que leo acá y acá leo y escribo x, ¿no? Pero esta X que yo escribí acá tiene una relación con Y que se tiene que mantener, ¿no? De alguna forma hay algún vínculo acá que yo tengo que proteger, algo que se hace acá adentro, ¿no? Entre la lectura de Y y la escritura del X, ¿no? Que tiene que tener alguna relación que yo no estoy protegiendo, ¿no? Entonces yo quizás lo que preciso es algún tipo de bloqueo acá entre medio. Yo no puedo tener este tipo de espacios sin bloqueos entre dos áreas de las transacciones, ¿no? Entonces, nuestra transacción tiene implícitas reglas de consistencia e interrelación, ¿no? Y debe mantener una cierta relación entre las variables de X e Y, ¿no? Al permitir que la transacción T2 acceder a los valores de X e Y cuando ya ésta había modificado X pero aún no había ajustado Y, la transacción T2 que accedió a un estado inconsistente. En realidad, esto está al revés. T2. A ver, esto está... Acá T2 accedió a valores cuando tenga... Cuando ya había modificado, en realidad... si en realidad es distinto, ¿no? La transacción T2 accede a los valores de X e Y cuando T1 ya había leído acá.
pero aún no había ajustado X. Entonces la transacción T2 accedió a un estado inconsistente de la base de datos y brindó un resultado incorrecto, ¿no? Ya vean que esto, la T1 leyó un Y, pero todavía no llegó a modificar el X en forma consistente con ese Y, ¿no? Y entre medio, la transacción T2 accedió a la variable Y e incluso la modificó y accedió también a la variable X, ¿no? E hizo sus modificaciones cuando la transacción T1 todavía no había confirmado sus cambios, ¿no? Los cambios que iba a hacer. Entonces acá hay un riesgo de que esto no sea equivalente a serial. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? El anterior, el problema se da porque T2 está leyendo X antes de que T1 termine de escribirlo y T1 está leyendo Y antes de que T2 lo modifique. A ver, acá, ¿cómo le podríamos poner? T1 O sea, puntualmente T1 leyó un Y claro. y lee un X y va a escribir un X. Y este resultado acá tiene una cierta, ponele que hay una cierta consistencia acá. ¿Tá? Y este otro también tiene una cierta consistencia acá. ¿tá? Entonces, el asunto es por los dos lados. Yo puedo perder por este lado y acá, además, estoy escribiendo a X sobre la base de un Y que ya no es más, ¿no? Sí, eso obviamente no importa, pero condicional a que el commit se dé. Pero sí, independientemente de eso. Está, digamos. El asunto, ahora vamos a ver, el asunto es que yo tengo en estos puntos intermedios donde no hay un bloqueo, tengo algunas condiciones que no las estoy protegiendo. Que yo preciso de alguna forma hacer que mis bloqueos también protejan estas áreas donde yo podría tener un entrelazado y que me cause algún problema. ¿tá? Sí, Entonces, en realidad dejaste un espacio como para que pase un carnaval ahí en el medio y no por te eso. enteraste. Sí. Y la solución es esta, lo que llamamos los bloqueos a dos fases, ¿no? Los bloqueos a dos fases lo que nos obligan es a que todos los bloqueos estén solapados en un punto medio, en algún punto medio, ¿no? El bloqueo en dos fases lo que me dice es, mi transacción yo la voy a compilar de forma que cuando empieza entra en un proceso de expansión, ¿no? En el cual va a ser logs, puede ser logs y upgrades, ¿no? O sea, si tiene un read log lo puede subir a write log. Hasta que llega a un punto donde ya tiene todos los recursos que precisa para hacer todas las cosas. ¿tá? Y a partir de ese punto, a medida que ya algunas variables no las precisa, puede empezar a hacer unlocks, ¿no? Pero una vez que hizo el primer unlock, ya no puede volver a hacer locks, solo puede hacer desbloqueos, ¿no? A partir de ese punto, entonces empieza a hacer desbloqueos, hasta el final y libera todos los recursos. Ese punto de transición entre lo que llamamos la expansión, que es el hacer todos los locks, y la compresión, ¿no? Liberación, ¿cómo era que le ponemos expansión y contracción, ¿no? Ahí. Puede estar en varios lados dependiendo de las estrategias que tenemos. ¿no? Entonces, el protocolo 2PL básico consiste en definir dos zonas consecutivas no solapadas dentro de la transacción. En la fase de expansión, que es la primera, se puede adquirir nuevos bloqueos que no se pueden liberar y no se puede liberar ninguno. ¿no? Tanto los logs como los upgrades son considerados logs dentro de la fase de expansión. ¿no? Y llegamos a ese punto donde ya se hicieron todos los logs que se precisaban. Entonces podemos entrar en la fase de contracción. Y entonces a medida que hay ciertos bloqueos existentes pero que no se precisan más, podemos ir liberando los bloqueos haciendo los unlock y los downgrade. ¿no?
Entonces, todos los logs de diferentes variables van a estar solapados en algún punto intermedio. ¿Sí? Esto, por supuesto, lo genera el compilador. El compilador ya me genera las transacciones con los bloqueos utilizando algún tipo de estrategia de 2PL. ¿Ah? Y entonces los planes que después se ejecuten en forma automática con estos planes 2PL, ahí, con estos planes 2PL, podemos confirmar que los entrelazados van a seguir estas reglas, van a ser equivalentes a serial. ¿No? Que lo dice por ahí en algún lado. No evitan deadlocks, ¿no? Acá como ejemplo tenemos una transacción 1 que tiene el read lock de Y, el write lock de X, y en este punto termina la expansión. O sea, hace locks hasta este punto. Y después empieza a hacer los unlock. Vean que hace un read lock de X, pero después que hace el último read lock, el último lock que precisa la transacción, recién ahí puede empezar a hacer los unlock, ¿no? Y hacer el unlock de Y y después hacer el unlock de X. ¿No? Entonces este es un bloqueo con estrategia 2PL básico. ¿No? Y este otro también es otra transacción que hace lo mismo. Esto no va a evitar los deadlocks, ¿no? O sea, si nosotros ejecutáramos así, tal cual viene, por ejemplo, hacemos read lock de Y, read lock de X, leemos Y, leemos X, y acá trata de hacer el write lock de X, pero como la transacción esta ya tiene un read lock de X, este va a quedar bloqueado. ¿No? Queda bloqueado y acá queda suspendido. Entonces esta otra transacción va a ser tratar de hacer un write lock de Y, pero este write lock de Y va a tener conflicto con el bloqueo de lectura de la transacción 1. Entonces esta otra también va a quedar bloqueada, ¿no? O sea, si nosotros hacemos este plan entrelazado, en particular, va a tener un deadlock, ¿no? Pero si no tiene deadlock y tiene algún otro entrelazado, este entrelazado va a ser equivalente a serial. En particular, este es un caso muy particular porque hay conflicto entre la primera operación de la transacción 1 con la última operación de la transacción 2 y la primera operación de la transacción 2 con la última operación de la transacción 1. Entonces sabemos que, por cosas que ya vimos en los ejercicios de conflictos de serializabilidad por conflictos, de que este caso en particular no tiene mucha solución, ¿no? Lo que vamos a tener, la única forma de ejecutar estas dos transacciones es serial. Se tiene que ejecutar primero una y después la otra. Pero para otras situaciones, el 2PL nos va a garantizar un nivel bastante adecuado de entrelazados. ¿Tá? Este es un pésimo programa, pero era más que nada para mostrar la etapa de expansión y de contracción, y otra expansión y contracción, y como ya les dije, si ejecutáramos entrelazados estos dos, derecho van al bloqueo. Entonces, como tienen esos dos conflictos cruzados, si no entran en deadlock, la única forma de ejecutar va a ser que sean planes seriales, ¿no? Que a partir del unlock de la última variable, ahí recién la primera variable de la transacción 2 puede tomar el control y ejecutar. ¿No? Pero bueno, hay variantes del protocolo 2PL, ¿no? El tema es dónde ponemos esta raya, ¿no? Esta raya verde que tiene la expansión antes y la contracción después. Una estrategia es lo que llamamos 2PL conservador. 2PL conservador quiere decir que se bloquea todo al principio. O sea, agarra la transacción, mira todos los recursos que tiene y los pide todos de una sola vez, ¿no? O sea, es como que hace un multisemáforo, una solicitud multisemáforo, ¿no? O multivariables, y pide todas las variables de una sola vez. Y se le dan todas juntas o no se le da nada, ¿no? Si se le dan todas juntas, va y ejecuta, empieza a ejecutar. Si no se le da nada, queda suspendida y a esperar a que todos esos recursos se liberen en algún momento, ¿no? Este plan es el único plan que evita abortos, que evita deadlocks. Es
Es el único plan que evita deadlocks, porque no puede haber deadlocks. O tiene todos los recursos o no tiene nada. Entonces, no puede haber deadlocks. Lo que pasa es que este tipo de planes no es muy práctico en sistemas reales, en sistemas más generales donde mis transacciones pueden tener algún tipo de loop, de interactividad con el usuario, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer programas, procedures, funciones que tienen algún tipo de interacción con el usuario. Y en estas transacciones no es posible, porque si yo tengo ese tipo de cosas, no puedo prever qué recursos son los que yo tengo que bloquear, cuáles son las variables, las tablas, ¿no? Porque mi usuario me puede cambiar todo simplemente con algún comando o agregándome algún parámetro, alguna cosa de esa, en el medio del programa me puede cambiar. Entonces yo no puedo prever qué cosas me va a pedir el usuario hasta que me las pida, ¿no? Entonces la estrategia conservador solo es aplicable a algún tipo de sistema de base de datos vertical, especial para ciertos ambientes, ¿no? Que no incluyen loops ni interactividad con el usuario, ¿no? Bueno, vean que el conservador lo que hace es, al principio tiene toda la expansión, es todo de golpe en una sola operación, y después toda la transacción es de contracción, ¿no? O sea, va liberando los recursos a medida que ya no precisa más nada, va haciendo los unlock, ¿no? Pide todo al principio y va haciendo todos los unlock al final. El 2PL estricto es como el 2PL básico, pero solamente para los bloqueos de escritura lo que se hace es se liberan al final. O sea, es un 2PL básico también. Por ejemplo, todos estos son bloqueos estrictos, porque las escrituras se liberan al final, ¿no? Y las lecturas se liberan en cualquier momento antes, en la medida que haya un 2PL, ¿no? Entonces, el 2PL estricto es un 2PL básico, pero las escrituras, solo las escrituras, se liberan al final, ¿sí? Bueno, esto mejora bastante con la situación anterior, pero muchas veces los bloqueos obtenidos se parecen a la estrategia que vamos a ver a continuación, ¿no? Como si al final no liberara los recursos hasta el final, ¿no? Pero, por ejemplo, las variables de solo lectura muchas veces puede liberarlas antes que el siguiente plan, que es el plan riguroso. El plan riguroso, la idea es que es el contrario del conservador. El conservador toma todo al principio, ¿no? O sea que es instantáneo en la parte de expansión, ¿no? Y la parte de contracción se va haciendo a medida que va ejecutando, ¿no? Hasta que libera todos los recursos al final. En cambio, el riguroso es al revés. La expansión se va haciendo despacio, se van tomando los recursos a medida que se precisan, ¿no? Y todos los recursos se liberan al final, tanto los de lectura como los de escritura, ¿no? Entonces la contracción se ejecuta toda en el último momento al hacer el commit y terminar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Más o menos, no mucho. Ah, difícil. Sí, a ver, más que nada es entender cómo se hace. En el fondo es esto. Miren, acá tenemos 3 transacciones, ¿no? Tenemos las 3 transacciones y tenemos las operaciones y los bloqueos. Y entonces lo único que hay que hacer es, acá lo único que hay que hacer es seguir los bloqueos, ¿está? ¿No? Entonces este es un 2PL riguroso, o sea, las transacciones tienen los bloqueos, a medida que precisan van haciendo los bloqueos, y después los unlocks se hacen todos al final, ¿está? O sea, yo voy haciendo lock, hasta que hago el commit y después hago el unlock de todo lo que tenía, ¿está? Nada más.
Compilo así las transacciones. Y empiezo a ejecutar, ¿no? Hago readlog y leo X, ¿no? Readlog, leo X. Readlog de Y y leo Y. Readlog de Y, leo Y. Readlog de T y leo T. Readlog de T y leo T. Después acá readlog de T y leo T también. Vean, acuérdense que los readlog son compatibles, ¿no? Porque estamos hablando de bloqueo de modo múltiple. El bloqueo de modo múltiple, cuando son lectores, no bloquea nada. Todos los que quieran leer pueden leer, ¿no? Si viniera alguien a escribir, sí quedaría bloqueado en la variable T. Después la transacción 2 hace un readlog de Z y lee Z, ¿no? Y después la transacción 3 hace un readlog de Y y lee Y. La transacción 2 ya tenía un readlog de Y, pero son compatibles, así que no hay ningún problema, ¿no? Readlog de Y. La transacción 1 hace un readlog de X. Ven que acá yo pongo las rayas simples para decir que es readlog y pongo una raya doble para marcar que es un log de escritura, ¿no? Y acá también para la Z, un log de escritura, y acá doble raya para el log de escritura de Y, ¿no? Entonces tengo un readlog de X y escribo X, la transacción 1. Y después la transacción 2 hace un readlog de Z, ¿no? Pero ¿qué pasa? Trata de hacer el readlog de Z. Ah, no, sí, lo puede hacer porque ya tiene un readlog. Entonces hace un upgrade, hace un readlog de Z y escribe Z, ¿no? Supongamos que la transacción 3 trata de hacer un readlog de Z, ¿no? Y leer Z. ¿Qué es lo que pasa? Como la transacción 2 ya tiene un readlog, este readlog no lo puede hacer y queda bloqueada. O sea, la transacción 3 acá queda bloqueada y tienes que esperar, ¿no? Y la transacción 1 también trata de hacer un readlog de Z y un read Z. Entonces acá quedaría esperando. La única que puede ejecutar entonces es la transacción 2. La transacción 2 hace la escritura de Z, hace el commit, desbloquea Y y desbloquea Z. Al desbloquear Z, ¿no? Entonces, la transacción 3 y la 1, las dos quedan desbloqueadas. Entonces ahora sí la transacción 3 puede hacer la lectura de Z. ¿Sí? ¿Me siguen acá el razonamiento? ¿Están ahí? Se fueron a dormir. Me dejaron solo. Otra vez. Está bien, está bien. Lo que nosotros estamos usando es este mecanismo de bloqueo, el bloqueo en modo múltiple, donde si solo bloquean la lectura, lo pueden hacer en forma compatible. Si alguien tiene una escritura y trata de otra transacción, trata de leer la misma variable, va a bloquear, ¿no? O si algún otro quiere escribir, también va a bloquear, ¿tá? Lo único que son intercompatibles son las lecturas. Entonces, si una transacción quiere leer la variable t y la otra quiere leer la variable t, está todo bien. Si una quiere leer la variable y y la otra quiere leer la variable y, está todo bien. Pero cuando una bloquea la variable z para escritura, ¿no? Entonces, si las otras quieren leer, no pueden. O sea, si yo tengo una transacción que hace un write lock, ¿no? Y viene una transacción que quiere leer solo o que quiere escribir, ahí esas otras transacciones van a quedar bloqueadas, ¿tá? Entonces, como esta tiene bloqueada para escritura Z, ninguna de estas transacciones puede iniciarse acá, no puede tener entrelazados con esta. Tiene que esperar a que la transacción 2 libere la variable Z de escritura para que recién ahí la transacción 3 y la transacción 1 puedan acceder a la variable Z. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. O sea, si hubieran tratado de hacerlo acá, quedaría bloqueado y suspendida y lo hubieran pintado de ese color violeta que lo habíamos hecho allá y recién se podía iniciar acá después del unlock Z. Lo mismo con esta. ¿Sí? Está, con el unlock Z no hay mucho problema, ¿no? Y
Y entonces la transacción 3 hace el read lock de Z, la transacción 1 hace el read lock de Z. Vean que la transacción 2 ya terminó acá, hizo el commit, hizo el unlock, o sea que ya la transacción 2 no cuenta más. Ahora son la transacción 1 y la transacción 3 haciendo entrelazados, ¿no? Profe, Sí. una cosa que vi ahí, ¿el commit se hace antes del unlock? Mira, La C, ¿no? Siempre lo sí, pusiste antes. lo vamos a ver un poco con la parte de recuperación. El tema es cuando vos mandás a escribir la variable, ¿no? Ahí hay un tema de una estrategia. Muchas de estas transacciones en realidad, cuando terminan, pueden terminar haciendo un commit. Y entonces, al dar ese mensaje terminando con commit, le están diciendo al sistema operativo, mira, ya terminé, lo que escribí es lo que escribí, todos mis recursos están disponibles, liberalos, no tengo que hacerlo de forma explícita, digamos que el sistema operativo interno del DBMS, los sistemas operativos hacen lo mismo, o sea, cuando una transacción termina, todos los bloqueos que vos tengas, todos esos se acaban, lo cierra el propio sistema operativo porque va llevando una tabla de todos los bloqueos que tiene la aplicación, ¿no? Entonces, si la aplicación termina, bueno, con las transacciones pasa lo mismo, ¿tá? Vamos a ver con otros mecanismos de bloqueo, por ejemplo, que yo tengo una señal para indicar cuándo, a partir de cuándo se puede escribir las variables que yo escribí y mandarlas a disco. Cuándo es la confirmación de que, ok, esto ya está, puedes mandarlo a disco que está todo bien, ¿no? Entonces muchas veces ese mandar a disco es mandar a disco antes de que otro vaya a escribir, por eso el unlock después, ¿no? Pero si lo haces antes, no importa, ¿no? Es un tema teórico de cómo se puede hacer la implantación, ¿sí? Con el Certified Lock, en la parte de bloqueo multiversión lo vamos a ver un poco más claro y después con recuperación vamos a cerrar alguna de esas cosas, ¿sí? Vale. Bueno, el asunto es que quedamos en que la transacción 3 ejecutaba el write lock de Y y la escritura de Y, y la transacción 1 quería hacer el write lock, el read lock, ¿no? Entonces queda bloqueada y tiene que esperar a que la transacción 3 termine de ejecutar. Entonces la transacción 3 es la única que está ejecutando, hace el commit, desbloquea todas las cosas que tiene y al desbloquear Y, la transacción 1 se libera y puede ejecutar y termina la ejecución, ¿tá? O sea, ¿acá qué hicimos? Y nada, simplemente agarramos las tres transacciones, empezamos a ejecutarlo entrelazado, ¿no? Y cuando una transacción se bloqueaba y quedaba suspendida. Y la dejamos suspendidas hasta que el recurso por el cual estaba pidiendo se liberara. Y entonces ahí esa transacción empezaba a ejecutar, ¿no? Es lo que hicimos, ¿no? ¿No es cierto? Todos entendieron que lo que hice, en realidad era así, yo agarraba la operación de la transacción 1, después la de la transacción 2, después la transacción 3, después esta y con esta. O sea, lo único que estaba haciendo era entrelazados de el read lock con la operación de lectura, ¿no? De cada una de las transacciones, transacción 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, siempre que fuera posible. Cuando se me bloqueaba o se me terminaba una transacción, seguía con lo que quedaba, ¿no? ¿Me siguieron? Que ese fue el razonamiento. Sí. ¿Tá? Sí. ¡Chan, chan! Mi plan es equivalente a serial. Si yo veo los conflictos, estos son los conflictos de todas las lecturas y las escrituras para las variables compartidas. Y los arcos me generan un plan que es equivalente a serial, no tiene ciclos. Entonces, 2PL riguroso, por ejemplo, usando bloqueo de modo múltiple, me genera automáticamente, a no ser que tenga un deadlock, ¿no? Un deadlock es otro problema. Pero si todas las transacciones están corriendo bien, naturalmente mis planes siempre son equivalentes a serial.
¿Puedes repetir esa última Porque parte? si yo uso un plan 2PL, en particular riguroso, pero un 2PL cualquiera, y lo uso con bloqueo de modo múltiple, o sea, bloqueo a modo múltiple, con un plan 2PL cualquiera de estos, pero en particular con conservador o estricto. ¿Tá? Yo compilo mis transacciones con esa estrategia. ¿Tá? De que tenga un bloqueo de modo múltiple, ese es el de los lectores y los escritores, y usando un 2PL estricto o un conservador. Y simplemente los dejo ejecutar. Los mando a ejecutar a mi despachador de tarea apropiativo, ¿sí? Y se ejecutan los entrelazados como salgan. Los bloqueos me garantizan que mi plan va a ser equivalente a serial por conflictos. ¿Eso te iba a algo que siempre es verdad? No vamos a hacer la demostración, pero pueden buscar unos papers que hacen la demostración lógica de por qué siempre es verdad. Pero no está en este curso. No. No está tampoco en el libro que estamos usando. Pero pueden buscar papers, ¿viste? Se conectan a Timbo y buscan ahí en la IEEE y van a encontrar los papers que hablan sobre eso. Pero no me creas, hace todos los planes que quieras. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí. Entonces tenemos un mecanismo por el cual, si compilamos las aplicaciones, sabemos que con esta estrategia siempre nos van a dar planes equivalentes a serial por conflictos. ¿No? Y tienen un nivel de entrelazado interesante, aunque cuando yo tengo alguna transacción que tiene mucho bloqueo de escritura de alguna variable, ahí la cosa no va a funcionar tan bien, ¿no? Se nos pasó la media hora. Vamos a hacer un corte, ¿no? Ahí venimos con el concurrencia multiversión, ¿tá? Que ahí es un cambio de paradigma, ¿tá? Hasta acá hicimos esto, hicimos 2PL, riguroso, estricto, conservador, y habíamos visto el bloqueo de modo múltiple, que es mucho mejor, porque mientras yo quiera leer, todas las transacciones leen mucho más de lo que escriben. En general, siempre se escribe bastante menos de lo que se lee. Todas las transacciones, todas las aplicaciones leen mucho más. ¿Tá? Y eso se usa mucho en los cachés, ¿no? En los buffers, todas esas cosas aprovechan eso, entre otras cosas, ¿no? Además de la localidad y todas esas cosas, localidad temporal, espacial y todo eso. ¿Ah? Y llegamos por lo menos a una forma en la cual nuestros planes, podemos garantizar que nuestras transacciones cuando se ejecutan, emergentemente, sin que nosotros le tengamos que decir nada, usando estos bloqueos, siempre me generan planes equivalentes a serial por conflictos. ¿Tá? Lo cual está bastante bien. Pero todavía no estamos suficientemente conformes y queremos un modelo que logre mayor nivel todavía de entrelazados. ¿Tá? Entonces vamos a ver los bloqueos de modo múltiple. Hacemos un corte de 5 minutos y volvemos. ¿Tá? ¿Sí? ¿Preguntas, algo, alguna duda? ¿Hasta acá todo bien? Si tienen dudas, si algo no entienden, por favor, interrúmpanme. No se sientan, no se cohiban. ¿Tá? Bueno, 5 minutos y volvemos. Ya volvemos.
Bueno, vamos a seguir. Bien. Bueno, después una cosa ahí que me había olvidado comentar, pero que está ahí abajo a la derecha, es eso. Que además de ser equivalente a serial por conflictos, también son recuperables y sin aborto en cascada, ¿no? Automáticamente. Entonces, mi plan es equivalente a serial por conflictos, recuperable y sin aborto en cascada. Pero queremos más todavía, ¿no? Guarda, tengo que avisarle, lo que nosotros estamos viendo son algunos de los modelos, de los modelos base de cómo funcionan las bases de datos. Atrás de todo esto, los modelos de concurrencia y todo eso, hay un montón de papers, un montón de masas sobre demostraciones de los algoritmos, de variantes que nosotros no estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, digamos, algunos estereotipos básicos, ¿no? Donde la idea es tener un conocimiento aproximado de cómo es el funcionamiento interno de un sistema de base de datos para luego tener elementos para diagnosticar problemas, ¿sí? Pero bueno, la gran mayor parte, yo diría que casi la totalidad de los sistemas modernos, profesionales, todos usan alguna variante de este modelo de concurrencia de multiversión. Bueno, entonces lo que habíamos visto es que si teníamos bloqueos de escritura, las lecturas se pueden ver demoradas. Hay riesgo de posposición indefinida, ¿no? Debido a lecturas y a escrituras, ¿no? Que se intercalen y entonces el escritor tiene que esperar mucho tiempo. Entonces, una solución con la concurrencia multiversión o el bloqueo multiversión es que mi transacción, mientras lee, está leyendo siempre los valores del disco, ¿tá? Pero cuando escribe, en vez de escribir a disco o al buffer o a un lugar compartido con las otras transacciones, se guarda ese valor en una variable local a la transacción. O sea, el valor ese es local. Solo esa transacción ve ese valor, ¿no? Y lo que hacemos es, vamos a poner unos mecanismos de bloqueo especiales de forma que solo se pueda escribir ese valor a la base de datos, se puede escribir efectivamente a la base de datos, si esa transacción es la única que está bloqueando de alguna forma a esa variable. O sea, si la transacción tiene control total de esa variable y solo bajo esa circunstancia puede mandar a escribir la escritura final y poder hacer el commit, ¿no? O sea, que es una especie de pre-commit, como diciendo, bueno, acá yo puedo terminar y mandar a escribir todo lo que escribí, ¿sí? Una cosa de ese estilo. Y con un bloqueo, unos logs un poquito diferentes, que se nos complican un poquito más, ¿no? Una de las ventajas es que las lecturas no tienen por qué esperar a las escrituras. Yo puedo tener lecturas al mismo tiempo que tengo un log de escritura, ¿no? Entonces eso permite mucho más entrelazado. La desventaja es que se necesita un espacio extra en memoria para almacenar lo que escribió nuestra transacción, ¿no? Y bueno, eso puede ser más o menos importante dependiendo de algunas estrategias que vamos a ver en la parte de recuperación, ¿no? Hay algunas recuperaciones donde digamos, quizás podemos escribir esos valores intermedios o guardarlos con un mecanismo de shadowing o algunas otras cosas.
y entonces eso no ocupa mucho espacio en memoria, quizás puede ocupar un poco de espacio en disco, pero lo vemos después. El problema es que estos planes ya no son equivalentes a serial por conflictos, sino que son equivalentes a serial por otra estrategia, que se llama equivalencia de planes por vistas, ¿no? Es bastante parecido al equivalente a serial por conflictos, pero tiene unas cuantas diferencias sutiles, ¿no? Acá lo que estamos definiendo es cuando dos planes son equivalentes, ¿no? Independientemente que sean equivalentes a serial, ¿no? El asunto de que sea equivalente a serial es que uno de los dos planes es serial y el otro no. Pero acá decimos, bueno, dado dos planes P y P', ambos son equivalentes por vistas, o sea, independientemente de que sea serial o que no sea serial, el resultado de la ejecución de esas dos transacciones en esos dos planes va a dar lo mismo si se cumple lo siguiente. Bueno, por supuesto, contienen el mismo conjunto de transacciones, ¿no? Si tienen transacción 1 y transacción 2, tienen que ser transacción 1 y transacción 2 el otro también, ¿no? Y con todas las operaciones ejecutándose en el orden correcto, ¿no? O sea, son las mismas transacciones ejecutando sus operaciones en el orden preestablecido. Pero, si en el plan P, T sub I lee un elemento escrito por T sub J, por la transacción T sub J, en el plan P' tiene que ocurrir exactamente lo mismo. O sea, que la transacción TJ lee esa misma variable de la transacción T sub I, ¿no? No importa en qué orden, pero, o sea, por supuesto, para leer tiene que una haber escrito, T sub I escribió primero y T sub J leyó después. Pero no importa en qué orden, no importa si lo hizo enseguida o lo hace mucho después, ¿no? O sea, yo puedo correr la transacción TJ con respecto a la escritura de T sub I como quiera, ¿no? También, si la transacción T sub I en el plan P lee el valor original del elemento, o sea, lee el valor incambiado que ninguna transacción cambió antes, ¿no? En ese plan, en el plan P' tiene que ocurrir lo mismo. O sea, la transacción T sub I tiene que leer ese mismo valor incambiado, que ninguna otra transacción lo haya cambiado antes. Y además, si T sub I es la última en escribir una cierta variable, ¿no? Un cierto elemento, en el plan P, ¿no? En el plan P, T sub I es la transacción que es la última en escribir cierta variable. En el plan P' también tiene que ocurrir lo mismo, ¿no? Esa misma transacción tiene que ser la última en escribir esa variable. No importa si lo hace antes o después, ¿no? Pero ninguna otra transacción en el plan P' puede escribir a esa variable después que esa transacción escribió. Siempre las otras tienen que escribir antes, ¿no? Y bueno, Sí, por supuesto, eso lo que dice es que te permite conmutar las lecturas, pero las escrituras tienen que estar ordenadas de la misma manera, digamos. en realidad la última escritura tiene que estar ordenada de la misma manera y si hay una escritura que después la otra transacción lee, también tiene que mantenerse el orden y las lecturas de valores originales de las variables también tienen que ocurrir al principio. Ahora vemos el ejemplo, ¿no? ¿Ah? Bien. Entonces, un plan es serializable por vistas si es equivalente por vistas a un plan serie. O sea, la idea es, yo tengo un plan serie y le hago todas las transformaciones para lograr otro plan que no es serie, que respete todas estas tres reglas que yo puse, y entonces mi plan equivalente va a ser equivalente a serial por vistas, ¿tá? O sea, puedo hacer un plan equivalente a serial por vistas, pero que no lo sea por conflictos. Ese es un tema también. O sea, hay planes que no son equivalentes a serial por conflictos, pero son equivalentes a serial por vistas. O sea, el sistema de conflictos se le escapan algunas situaciones en las cuales el plan sí es equivalente a serial, pero el sistema de conflictos me dice que no es equivalente a serial, ¿tá?
Y si es serial por conflictos, también lo es por vistas, pero no al revés, ¿no? O sea, siempre que sea serial por conflictos, es serial por vistas. Pero no es cierto que si es serial por vistas, hay algunos casos que son serial por vistas, pero no me da equivalente a serial por conflictos. No quiere decir que no sean equivalentes a serial. O sea, son equivalentes a serial, pero no cumplen con el equivalente a serial por conflictos. O sea, yo voy a tener en algunos casos de esos algún ciclo entre las operaciones. Y sin embargo, el resultado me va a dar serial. Entonces acá tenemos este ejemplo, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, la transacción 3, este es un plan serial, ¿no? La transacción 2 se ejecuta primero, después la transacción 3 y después la transacción 1. Y en este caso la transacción 2 escribe Z y la transacción 3 lee de la transacción 2 y la transacción 1 también lee de la transacción 2, ¿no? Porque la transacción 3 no escribe Z, ¿no? Pero la última que escribe Z es la transacción 1, ¿sí? Entonces, mientras, y bueno, por supuesto, transacción 2 lee Y y Z, la transacción 3 lee T e Y, la transacción T1 lee X y T, ¿no? Y leen los valores originales, o sea, nadie cambió esos valores antes, ¿tá? Este otro plan, donde T3 lee T e Y, incambiado, nadie lo cambió antes, T2 lee Y y lee Z, y T3 lee X y lee T, también incambiados. Además, la transacción T1 lee de T2 y la transacción T3 lee de T2. Y la transacción T3 lee la variable Y la transacción T1 lee la variable Y de T3 y también se cumple acá. Y el último en escribir X es T1, el último en escribir Z también es T1 y el último en escribir Y es T3. Y en este plan ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, este plan que tenemos acá es equivalente a serial por vistas, porque cumple todas las reglas de ser equivalente a serial por vistas con este plan. Vamos a hacerlo paso por paso. Acá tenemos nuestro plan serial, ¿ah? En la medida acá me faltó pintar de color rojo este y este. Tengo que corregirlo. Después lo corrijo. Esto lo vi hoy. Pero la idea es que esta lectura de T, en la medida que yo la cambie, la lleve para adelante, mientras no haya nadie que modifique a T, yo la puedo poner en cualquier lugar, ¿no? Y no hay problema. El plan sigue siendo equivalente a serial por vistas, ¿tá? Lo puedo cambiar y no pasa nada. En la lectura Y también no está pintado de rojo, pero tendría que estar pintado de rojo. Y lo puedo acomodar de cualquier forma. Y lo mismo pasa con la lectura de X y de T en la transacción 1, ¿no? Los puedo acomodar de cualquier forma mientras lean los valores iniciales de esas mismas variables, ¿no? Después lo que yo me tengo que asegurar es que estas lecturas se mantengan en ese orden, las flechas con esos conflictos se mantengan en el mismo orden. Puedo cambiar las operaciones, ¿no? Pero las flechas tienen que apuntar de T2 hacia T1 y hacia T3 en el caso de Z y de T3 a T1 en el caso de Y, ¿sí? Mientras yo haga eso, no hay problema, puedo cambiarlas y está todo bien, ¿tá? Y me tengo que asegurar que la escritura de X, de Y y Z sean las últimas en escribir esas variables, ¿no? Por ejemplo, este WZ, tengo algunas restricciones, o sea, yo podría pegar a este WZ lo más que pueda, ¿no? Podría poner el read Z acá, el read Y acá y el write Z acá, pero no lo puedo llevar más allá porque si no ya no cumpliría con alguna de las reglas de equivalencia por vistas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen el razonamiento?
¿Puedes explicarlo de vuelta? Supongamos estas operaciones que yo tengo acá. ¿Qué tanto más para este lado las puedo poner? ¿No? El tema es, con respecto a, acuérdense que nosotros partimos de este plan equivalente a serial, ¿no? Y estamos haciendo todas transformaciones que nos garanticen que estas tres reglas que tenemos acá se mantengan con respecto al plan serial, ¿sí? O Sí. sea, siempre las transacciones que leen ciertos valores originales siguen siendo las mismas, las últimas en escribir cierto valor también son siempre las mismas, y las transacciones que leen de otra transacción siempre son las mismas, y en el mismo orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nosotros llegamos a este punto. Todo esto, ¿qué tan allá lo puedo llevar? Y bueno, yo puedo llevar esta lectura de Z, lo puedo llevar hasta acá, hasta el lugar del commit, ¿no? Bueno, no sería compatible con, si lo hago antes del commit, no es recuperable, pero entonces lo puedo llevar por lo menos hasta acá. Yo podría poner el read Z acá, ¿no? Este read Z ponerlo acá, el read Y ponerlo acá y el read Z acá. Pero no puedo ponerlo un poquito más allá, porque si no ya este arco cambiaría de sentido, entonces la transacción 1 no estaría leyendo de la transacción 2, ¿no? Y ya no se cumpliría, ¿no? Que un elemento TJ, TI, lee del elemento TJ, que era lo que pasaba en el plan original. ¿Me explico? En el plan serial. Sí. Y tampoco, eso también me impide que en la escritura de Z, por ejemplo, poner esta escritura de Z antes que esta otra escritura de Z. Si yo pusiera esta escritura de Z acá, por acá, en algún lado, el compacto todo y meto todo para allá, ¿qué es lo que sucede? La transacción 1 deja de ser la última en escribir Z y pasa a ser la transacción 2. Entonces ya no sería equivalente a serial por vista, ¿sí? Porque el último elemento en escribir en la transacción 1, ¿no? Ahora ya no sería más la transacción 1, sino que sería la transacción 2. Entonces, vean abajo, en azul dice, la escritura acá es la última operación que escribe en el elemento, debe ocurrir lo mismo en el otro plan. Si el plan P es el plan serial, el plan que tenemos ahora también tiene que ser WZ de la transacción 1, la última en escribir. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿No? Mientras yo haga cambios de esos, mi plan va a ser equivalente a serial por vistas, ¿no? Todos estos cambios me permiten hacer planes que son entrelazados y equivalentes a serial por vistas. Y la ejecución de este plan me va a dar el mismo resultado que este plan serial. ¿Sí? Bueno, ok, todos equivalentes a serial por vistas. ¿Cómo lo logran la práctica? Y en realidad lo que vamos a usar es el candado multivaluado o multivalorado, ¿no? Este candado tiene tres tipos de lock. Tiene un lock shareable o de lectura, un exclusive o write lock, que en realidad no es del todo exclusive. Vean que aquí yo puedo, mientras estoy leyendo, puedo tener también un write lock al mismo tiempo, es compatible. O sea, puedo tener la lectura y la escritura al mismo tiempo, ¿no? Lo que sí no puedo hacer es un certify lock, que es un lock especial que preciso para poder terminar el bloqueo de escritura. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver cómo es esto. Entonces, veamos por ejemplo esto.
T1 y T2 acceden a X. T1 lee X, T2 escribe X y bloquea con un write lock compatible con read lock. T1 lee el valor original de X y no escrito por T2, ¿no? Y el plan es equivalente a T1 seguido de T2, ¿no? O sea, acá yo tengo T1 que lee, hace un read lock, ¿no? Un read lock compatible de estos, un read lock. Y después T2 hace un write lock. Como el write lock es compatible con el read lock, ¿no? Write lock y read lock son compatibles. Ambos pueden estar al mismo tiempo. Entonces hace un write lock y lee la variable X y después escribe X. A partir de que escribe X, si volviera a leer X, lo que va a leer no es el valor que lee la transacción 1, sino que va a leer el valor suyo, el que escribió esta transacción. ¿Tá? Esta transacción no lee este valor escrito acá, sino que va a leer el valor previo a que escribiera. ¿Tá? Después la transacción 1 entonces hace la lectura de X, la transacción 2 hace un read lock de Y, ¿no? Pero está, como no es una variable que esté compartida, no pasa nada, ¿no? Lee Y y trata de hacer un certify lock en X, ¿sí? El certify lock en X hay que hacerlo antes de que hagamos el commit, ¿no? Es para cerrar la escritura, ¿no? Y antes de hacer el unlock de X, ¿no? Entonces tenemos que hacer un certify lock. Pero el certify lock sí es restrictivo. No podemos hacer un certify lock si hay un bloqueo de cualquier otro tipo sobre esa variable. Entonces la transacción 2 queda bloqueada y tiene que esperar. Tiene que esperar a que se libere la variable X. Cuando la transacción 1 hace el unlock de X, entonces la transacción 2 puede hacer el certify lock y hacer los unlock y terminar y hacer el commit. ¿Ah? Entonces, este tipo de sistemas me permite generar planes que son equivalentes a serial por vistas y además que tienen mayor nivel de entrelazado. Vean que aunque tengo un write lock, ¿no? Un bloqueo de escritura, yo puedo tener lecturas al mismo tiempo, ¿no? El certify lock lo que está diciendo es, bueno, este valor X que escribimos acá, a partir de este punto, cuando hagamos el certify lock, se puede mandar efectivamente a disco, ¿no? No antes. Vamos a ver nuestro ejemplo con las 3 transacciones parecidas a las que vimos la otra vez, ¿no? Entonces, tenemos acá la transacción 1 que hace un read lock de X y lee X. La transacción 2, read lock de Y, lee Y. La transacción de 3, read lock de T, lee T. La transacción 1 hace un read lock de T y lee T. También es compatible, ¿no? La transacción 2 hace un read lock de Z y lee Z. La transacción 3 hace un read lock de Y y lee Y. Es compatible con el read lock de Y de la transacción 2, ¿no? Y la transacción 1 hace un write lock de X y escribe X, sin problemas. Después la transacción 2 hace un write lock de Z y escribe Z. Y acá no podemos hacer este read lock de Z. En realidad yo lo podría hacer y lo podría hacer entrelazado, pero ¿cuál es el problema? Si hago el read lock de Z, acá la transacción 2 no va a poder hacer el certify lock, ¿no? Entonces va a quedar bloqueada. Y la transacción 3 lo primero que va a hacer es un write lock de Y. Y al hacer un write lock de Y, puede hacer el write lock de Y, pero no puede hacer el certify lock hasta que la transacción 2 pueda terminar. Y como la transacción 2 está trancada con el certify lock de Z, yo voy a tener un deadlock acá. Para evitar eso, lo que hice, bueno, dije, vamos a hacer que haga el certify lock de Z primero para liberar el recurso y recién entonces hacer la transacción 3, ¿no? O sea, podría haber ocurrido, pero si yo hacía un entrelazado acá entre estos dos, iba a tener un deadlock. Para evitarlo, simplemente pospuse la transacción 3, nada más, ¿no? Pero después ejecutamos lo mismo, o sea, este hizo el write lock de Z, el certify lock,
pudo ser el certify lock porque no hay ninguna transacción de las otras que tenga un lock sobre la variable z, ¿no? Porque tiene que ser exclusivo. Y después a continuación, la transacción 3 hace read lock de z y lee z y hace un write lock de y y escribe y, ¿no? Y después la transacción 3 hace read lock de z, read z, ¿no? Y aquí la transacción 3 puede hacer un certify lock de y, porque ya y ya no está más bloqueado. El certify lock, recuerden que solo lo puede hacer si tiene control absoluto de esa variable y solo esa transacción, no está compartida con otra transacción. Entonces, hace el certify lock de y ahí puede hacer el commit y liberar todos los recursos, ¿no? Vean que los certify lock se hacen solamente cuando escribimos en una variable. Solo vamos a tener un certify lock de z si escribimos en z y solamente vamos a tener un certify lock de x si escribimos en x, ¿no? O sea, el certify lock es solamente para las variables que se escribieron. Para las que leyeron, simplemente se hace un unlock y ya está, ¿sí? Y bueno, este plan que generamos acá es equivalente a serial por vistas. El candado multivaluado me genera planes, si no hay deadlock, ¿no? Si no hay interbloqueo, me genera planes que son equivalentes a serial por vistas, ¿no? Y además son recuperables y todo eso. ¿Hasta acá todo bien? Dale. ¿Sí? Pero se entendió más o menos cómo funciona, ¿no? O sea, es parecido al otro. La única cosa es que para cerrar las escrituras yo preciso hacer un certify lock, ¿sí? Y este certify lock solo lo puedo hacer si yo soy el único, la transacción que estoy ejecutando en ese momento es la única que tiene algún tipo de lock sobre esa variable. Solo ahí puede hacer un certify lock. Si hay otra transacción que tiene también algún lock de cualquier tipo sobre esa variable, entonces no puedo hacer un certify lock. Y entonces no puedo desbloquear X y no puedo escribir a disco, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Puedes decir esa última parte de vuelta? Los certify lock, el certify lock en este mecanismo, la secuencia es así. Yo puedo hacer un read lock, ¿no? Y perfectamente podría hacer un read lock y leo la variable. Y después hago un upgrade y de read lock paso a write lock, ¿no? Cuando hago write lock y voy a escribir con la variable, ¿está todo bien? Escribo. Vean que puedo tener un write lock y una escritura mientras tengo un read lock, ¿no? O sea, son compatibles. Pero cuando quiero hacer un certify lock, o sea, cerrar mi escritura, decir, ya terminé de escribir, ahora el valor que yo escribí, que tengo en memoria, se puede mandar a disco, ¿no? Es mi valor secreto privado de mi transacción, lo puedo mandar a disco y compartirlo con el resto, solamente si puedo hacer el certify lock y ninguna otra transacción tiene un bloqueo sobre la variable de la cual hago el certify lock, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo que esperar que la transacción 1 libere la variable X para poder la transacción 2 hacer el certify lock. Solamente puedo hacer el certify lock si yo tengo control absoluto, soy la única transacción que tiene algún bloqueo sobre esa variable. Ahí hace un certify lock y entonces después vamos a ver que ahí le dice al sistema, mira, este valor ya lo puedes escribir a disco, porque es el valor confirmado, ¿no? Hace los unlock y hace el commit, ¿tá? Ahí el orden, bueno, puede ser discutible, podemos pensar que de repente hace todas las cosas juntas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo tengo una duda. El Certify Lock, ¿cómo es que cómo es que lo define? ¿Cómo que se define que se va a poner un Certify Lock en lugar de, no sé, un lock como...
En realidad es una especie de terminación del bloqueo de escritura, ¿no? Lo que tú estás diciendo es, ahora yo estoy en condiciones de escribir a disco los datos de mi variable escrita, de las cosas que yo escribí, ¿no? Y el bloqueo ese, el certify lock, que es estricto, que tiene que... solo lo podés hacer si... O sea, en realidad, si vos lo tratás de hacer y hay otra transacción, como este caso, ¿no? Esta transacción trata de hacer el certify lock y hay otra transacción que tiene un bloqueo cualquiera sobre la variable X, entonces esta queda bloqueada y tiene que esperar a que esta variable se libere, ¿sí? Que haga el unlock. Entonces ahí sí puede hacer el certify lock. Este certify lock, cuando vos llegas ahí, quiere decir, acá si escribo la variable esta, no hay ninguna otra transacción que vaya a ser afectada. Más o menos esa es la idea. Ok. ¿Ah? Y además los otros logs y eso me garantizaron, que por supuesto los hago 2PL y todas esas cosas, me garantizaron que el resto de las operaciones, las lecturas, las escrituras, el orden de las otras operaciones son equivalentes a serial por vistas. Entonces todo el plan, utilizando este bloqueo, me obtiene planes que son equivalentes a serial por vistas, ¿no? Y los certify lock yo los puedo hacer cuando tengo control absoluto de la variable y entonces eso me garantiza que esa escritura no depende de otras transacciones. Ok. Más o menos esa es la cosa. Si quieren ver más, creo que el paper está ahí en el paper sobre el tema este, el multivaluado. Está... no sé si está. No, porque este es el de Granularity Lock. Yo se los dejo después por acá. El paper sobre este tipo de bloqueos. Porque ese está el de Granularity Lock que vamos a verlo ahora. ¿No? En la parte sencilla es, si hacemos nuestras transacciones de tipo riguroso, ¿no? Bloqueo riguroso, vean que los bloqueos se liberan todos al final. Y para liberar un bloqueo de escritura, ¿no? Primero hay que liberar, hacer un certify lock, ¿tá? Si hacemos eso, a no ser que haya un deadlock, nuestros planes van a ser siempre equivalentes a serial por vista, usando el candado multivaluado. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Bueno. Y por último vamos a hacer una introducción a multigranularidad. Bueno, vieron que acá los bloqueos se habían complicado un poco, porque, natural, tengo más condiciones. Multigranularidad, la idea es que, ya habíamos dicho, ¿no? Cuando yo hablo de esta variable z acá, esta variable z puede ser muchas cosas. Puede ser una tupla, ¿no? Puede ser un atributo en una tupla, ¿no? Puede ser un conjunto de tuplas que cumplen una condición, o un bloque de una tabla, o toda la tabla, ¿no? Toda la tabla de la base de datos. O podría ser toda la base de datos también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En multigranularidad yo tengo una jerarquía de niveles, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que si yo estoy leyendo toda la tabla, pero otra transacción está escribiendo una tupla, son operaciones que pueden tomar tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Quizás la lectura de la tabla me aparezca
parte de la escritura de la tupla, o al revés, ¿no? O si está escribiendo un bloque, parte de los datos del bloque antes de escribir y parte después de escribir, o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Debido a que muchas de las operaciones de repente no son atómicas. Entonces lo que nosotros precisamos es algún tipo de bloqueo que entienda la estructura a bajo nivel que tiene nuestra tabla, y que cuando nosotros vamos a acceder a una cierta variable, algunas de esas variables, de X, Y que nosotros ponemos ahí, en realidad son parte de otras variables que las contienen, ¿no? O sea, un bloque de una tabla contiene un conjunto de tuplas, y la tabla contiene un conjunto de bloques, y la base de datos contiene un conjunto de tablas, ¿no? Entonces, si yo voy a escribir, hacer cambios a nivel de tabla o de bloques o de tuplas, eso puede afectar a otros que vayan a leer los mismos datos, o datos que están metidos adentro de esas estructuras. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Está. Bien, ¿por qué? Porque ahora es la parte que se complica. Porque ahora mi sistema de bloqueo es un poco más elaborado. ¿Ah? Pero, Por supuesto. ¿puedes ir a la anterior página segundo? Sí. ¿Qué significa rel IP ahí? Rel es relación Ah, o tabla, no sé cómo lo quieras llamar. IP. IP es por bloque, en realidad es por páginas. Páginas de... Lo que pasa es que en algunas bibliografías, en vez de hablar de bloque de disco, hablan de página de disco. ¿Y la R de abajo también es de vuelta relación o? Las R no, esos son tuplas. Ah, Sí, está. tengo que cambiarle los nombres. Esto lo copié de O otra poner una transcripción. leyenda ahí. ¿Eh? O poner una leyenda para saber qué es cada uno. Sí, sí. Igual en este otro queda más claro. La base de datos, las tablas, los bloques y las tuplas R, ¿no? Pero son eso. Sí, yo le voy a poner después le cambio. Pero es eso, es la base de datos, las tablas, los bloques y las tuplas dentro de los bloques. Podría tener más niveles, depende un poco de la estructura. Esto es para algunas bases de datos es una versión simplificada. El tema es que esta es mi familia de bloqueos, ¿no? Y tengo, sí, el paper está ahí en el paper original de la invención de este bloqueo, está allí en el Drive, para aquel que quiera profundizar un poquito. Bueno, el tema acá, yo tengo un bloqueo que es un nulo, que en realidad es un bloqueo para indicar que no hay bloqueo, nada más. Es como decir, es simplemente para que registrar en cada una de las variables de la estructura que no tiene bloqueo, nada más. O sea, no aporta nada, es simplemente un símbolo que dice, mira, no hay bloqueo acá. Después el siguiente es intentional shareable. Intentional shareable quiere decir, yo tengo la intención de leer más abajo de esta jerarquía, en algún lugar, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que yo voy a empezar por la raíz de mi estructura, por la base de datos, y voy a empezar a bloquear ahí, con nuestro sistema de logs, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo quiero leer una tupla acá abajo, yo voy a poner un intentional shareable en la base de datos, o sea, tengo la intención de leer algo de la base de datos. Y después voy a hacer un intentional shareable de la relación o tabla, diciendo, quiero hacer una lectura de algo que está acá adentro, ¿no? Y después voy a hacer un intentional shareable del bloque o página, ¿no? Y después voy a hacer un shareable, ¿no? Como diciendo, ahora sí voy a leer tal tupla, ¿no? O sea, voy a hacer intentional shareable, lo voy a hacer todo por la rama hasta que llego al nivel en el que realmente quiero hacer la operación,
y voy a poner el shareable. Y después de eso, entonces puedo leer. Si puedo acceder, si no me quedo bloqueado, porque ¿qué pasa? Si yo hago un shareable, pero otra transacción tiene un intentional exclusive, o un exclusive, o un shareable intentional exclusive, en estos casos, cuando yo trate de hacer el shareable, en ese nivel de la estructura, voy a quedar bloqueada. La transacción esa va a quedar bloqueada y va a tener que esperar a que se libere el recurso. ¿Sí? ¿Esto cuál es la idea? La idea de este mecanismo es que no pueda leer cosas, por ejemplo, que otra transacción me va a escribir adentro. Porque podría ocurrir que yo leo algo que está mitad antes de la escritura y mitad después de la escritura, ¿no? O sea, que la escritura pueda interferir y modificar los datos en una forma no consistente con respecto a lo que yo leo. ¿Tá? Entonces estamos tratando de evitar ese tipo de cosas, ¿no? El exclusive está orientado a que yo voy a escribir sobre esa estructura. Y el intentional exclusive es para indicar, miren que yo debajo de esta estructura, por esta rama, en algún lugar voy a escribir. Y voy a ir haciendo los bloques por la rama hasta llegar al nivel donde realmente quiero escribir. ¿Tá? Shareable intentional exclusive es cuando una misma transacción quiere leer y escribir al mismo tiempo sobre una rama, ¿no? Es un caso particular. ¿Tá? Entonces, el multigranularity locking tiene algunas reglas, ¿no? Antes de solicitar un bloqueo de lectura o de intención de lectura, todos los nodos antecesores al nodo solicitado deben tener o un intentional exclusive o un intentional shareable por el solicitante, ¿no? Y antes de solicitar un bloqueo de escritura o de shareable intentional exclusive o de intención de escribir en un nodo, todos los nodos ancestros tienen que tener un shareable intentional exclusive o intentional exclusive por parte del solicitante, ¿no? Los bloqueos deben liberarse al final de la transacción, en cualquier orden, o en orden reverso a lo solicitado, desde la hoja hacia la raíz. Esto es lo que hace comúnmente. En particular, si los bloqueos no se mantienen al final de la transacción, no se debe mantener un bloqueo inferior después de liberar a su antepasado. O sea, los bloqueos se tienen que liberar hacia la raíz, ¿no? Y llegar hasta la raíz. Bueno, por supuesto tenemos que respetar la compatibilidad de bloqueo. La raíz del árbol debe ser bloqueada primero. Un nodo n puede ser bloqueado por una transacción en modo shareable o intentional shareable. En fin, las reglas estas, ya se nos está acabando el tiempo. Lo vamos a ver después y vamos a discutir, por ejemplo, un conjunto de transacciones que se van ejecutando en forma concurrente, ¿no? Unas quieren escribir en algunas tuplas, otra quiere escribir en un bloque y otra quiere leer una tupla y leer una tabla, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que quieren ejecutar. Entonces, ¿cómo se van haciendo los bloqueos, ¿no? Las transacciones que quedan suspendidas. Ahí hay un conflicto entre la transacción 1 y la transacción 3. Entonces la transacción 3 queda bloqueada y la transacción 1 continúa y así sucesivamente hasta que se liberan todos los recursos y queda un plan equivalente a serial, pero hecho en multigranularity, ¿no? Acá vemos después los temas de cómo resolvemos los deadlocks y con eso terminamos la clase que viene. ¿Tá? Y por acá quedamos. No sé si tienen preguntas o algo. Vamos a volver entonces sobre multigranularity locking, por ejemplo.
Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo? No. Bueno, revisen esto, después vamos a hacer los prácticos en clase. ¿Ah? Sí, esa de multigranulado creo que hay que leer. Ese hay que practicarlo un poco. Después que le agarrás la onda es una pavada también. O sea, lo que pasa es que empezás en la raíz a hacer los bloqueos y vas haciendo los bloqueos. Decís, bueno, yo quiero leer tal tupla, entonces tengo que hacer el intentional shareable, o sea, la intención de leer en todas las estructuras anteriores, y cuando llegas a esa estructura, ahí le pones el shareable, ¿no? Y bueno, eso es un entrelazado con otras transacciones que están tratando de leer y escribir otras estructuras dentro de la base de datos, ¿no? Cuando vos tenés bloqueos que son incompatibles, una de las transacciones va a tener que quedar bloqueada. ¿Tá? Entonces dejás esa bloqueada y seguís corriendo con las otras. Lo mismo que cualquier otro. Solo que nuestras estructuras están en esta forma de árbol, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo los bloqueos uno a uno en ese árbol, en la secuencia de las operaciones. Acá vean que lo que teníamos era, o sea, acá tenemos las mismas operaciones de siempre, ¿no? Escribir la tupla 111 y escribir la tupla 221, ¿no? Entonces, esta transacción hace los intentional shareable todos y después el intentional exclusive, perdón, y después hace el exclusive de la tupla. Y después escribe la tupla, ¿no? Y después va a hacer los intentional exclusive para escribir la tupla esta, ¿no? De la tabla 2. Y cuando termina de escribir, después va a desbloquear, ¿no? O sea, básicamente está haciendo un 2PL, pero por niveles. Es un 2PL básico, pero por niveles, tratando de ir avisando que la transacción está bloqueando las distintas partes del árbol. Nada más que eso. Lo vemos la próxima igual. Y vamos a ser prácticos y eso. Así afirmamos todas estas cosas. ¿Sí? Dale. Dale, Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao. nos vemos. Chao, gracias. Chao.